Mi familia no me quieren con ellos, lo que no saben es que la casa donde viven es mía. Hace poco mi familia y yo nos fuimos de vacaciones por 2 semanas. Durante este tiempo me di cuenta de que no puedo estar mucho tiempo con ellos. La mitad de esos días no salí de mi habitación y solo me la pasaba llorando queriendo volver a casa. Ya que ahí mínimo tengo mis pasatiempos, amigos y otras formas de distraerme y olvidar todo lo que vivo con mi familia. Por todo lo que he sufrido siento que me he vuelto una persona miserable que quiere que las personas que la rodean sean miserables. Creo que mi única opción de sanar es irme a vivir a otra parte y distanciarme de mi familia, más específicamente de mi mamá. Les doy un contexto de mi historia familiar, para que entiendan mi situación actual. Mi madre se casó con mi padrastro cuando yo tenía 4 años, ella tenía 20 y estaba embarazada de él. Mi abuela alcohólica la presionaba, así que la decisión de casarse fue un poco apresurada y sin estar completamente segura de vivir con mi padrastro el resto de su vida. A mí me tuvo a los 15 años con mi padre biológico, el cual no fue buen padre, era ausente e irresponsable que siempre prometía cosas y nunca las cumplía. Mi padrastro me crió como su hija y estoy muy agradecida de este hecho, pero aquí viene mi conflicto y un poco mi trauma, ya que aunque suene extremo, culpo a mi madre de lo que pasa, la amo pues, aunque me tuvo a temprana edad siempre me dio todo y me crió con mucho amor, pero yo de verdad no logro entender nada del por qué actúa como si no pasara nada y sigue consintiendo malos tratos en casa. Siempre digo que no recuerdo nada de mi infancia, y en parte es verdad, pero en realidad sí me acuerdo de cosas que me dan tanta tristeza que por semanas me queda el estómago apretado, una profunda sensación de vacío y pensamientos muy depresivos. Entonces, como dije, mi mamá me tuvo muy joven, luego se casó con mi papá pues estaba embarazada de mi hermana. Al principio yo conocí a mi padrastro cuando mi mamá me lo presentó, pero nunca tuvimos la oportunidad de convivir los 3 juntos en una casa. Él es militar y en ese momento era cabo en el ejército por lo que no tenía mucho tiempo para nosotros. Cuando se casaron nos fuimos a vivir a una casa ubicada en nuestro pueblo el cual se encuentra a 2 horas de la capital. Era una casa pequeña de 2 pisos, pero bonita. En ese entonces mi hermana ya había nacido y los 4 empezamos a vivir juntos. Todo era normal, el único inconveniente que recuerdo es que mi padrastro con el cual nunca había estado conviviendo más de 2 días seguidos, se ponía muy borracho la mayoría de los días. Mi mamá y padrastro peleaban mucho y recuerdo que él era un poco violento. Puedo recordar que golpeó a mi mamá cuando estaba embarazada, incluso cuando mi hermanita ya había nacido y estaba en brazos. Aunque no puedo confirmar que es un recuerdo real, por cómo era él, no dudo que la haya golpeado varias veces. Luego un par de años después nos mudamos a una casa que nos prestaba el ejército, esta era más grande que la anterior y vivíamos cómodamente. Mi mamá era asistente del hogar y trabajaba en eso. Había veces que cuando había estas discusiones fuertes nosotras teníamos que salir corriendo kilómetros hasta llegar a la comisaria a poner una denuncia. Mi mamá tenía que ir a constatar lesiones pero los policías no le prestaban mucha atención pues sabían quién era mi papá. Y no sé si por miedo a no tener problemas con él o porque se conocían y eran amigos. La denuncia nunca procedió. Estos días de violencia se repetían mucho y yo no entendía por qué no nos íbamos. En las noches al escuchar gritos y llantos siempre me preguntaba, ¿por qué seguir aquí? Veníamos de una casa donde mi abuela, mi mamá y yo la pasábamos espectacular, por lo menos yo era muy feliz ahí, a un hogar con una persona con la cual no tienes una buena relación, alguien que perturba la paz con violencia, donde una niña de 6 años no podía hacer nada más que ser una niña buena y servicial para que tu mamá no tuviera más preocupaciones y que aún después de todo lo que vivía con ese hombre, ella no quería ni tenía planes de dejarlo. Hubo un incidente donde en medio de una pelea con el borracho, yo estando en mi cuarto, mi mamá agarró un cortacartón y se lastimó la muñeca. Él me llamó y me dijo que mirara lo que estaba haciendo y decía yo no le hice nada. Una niña de 6 años viendo a su mamá de esa manera. Esto me marcó toda mi infancia, y nunca pude contarle a nadie mi temor de que mi mamá se hiciera daño, siempre vivía ansiosa y con pensamientos muy oscuros. Gracias a estos acontecimientos, por muchos años, odiaba a mi hermana porque pensaba que ella era la razón de que ellos no se divorciaran lo que hizo hasta hace poco, que la rechazara y culpara de todo lo que pasaba. Después de algunos años, cuando yo tenía 10 u 11 tuvimos que irnos de esa casa y construimos una casa en el terreno de mi abuela materna. Pensé que esta vez como íbamos a estar tan cerca de gente, o de mi abuela, cesarían las peleas o por lo menos la violencia, pero no. En una de estas peleas cuando él le tiraba del pelo a mi mamá yo llamé a la policía. Cuando llegaron él tuvo que salir a explicarlo todo.
Después de esto no hubo más violencia física, pero las peleas no cesaron ni menos su alcoholismo. Varias veces me iba hasta por una semana a casa de mi abuela materna porque peleábamos. Creo que en mi adolescencia entre los 14 y 17 años estaba insoportable, pero era derivado de este problema. Además de que gracias a este comportamiento estaba teniendo problemas con mi mamá, la cual cada pelea o situación conmigo se lo contaba a él, lo que me hacía sentir muy traicionada, ya que él después me lo reprochaba en la cara. Obviamente borracho, me decía que era una carga para mi mamá, se atrevía a decirme eso cuando él hacía cosas peores. Hubo un incidente a finales del 2018. Mi hermana había llevado a una amiga a casa y él se emborrachó. Mientras su amiga se quedó en la habitación, ella fue a la cocina a traer algo para comer. Mi papá fue y la acorraló, le empezó a decir cosas horribles que la hicieron llorar. A pesar de que yo le tenía este rechazo a mi hermana, me vi reflejada en ella, siendo humillada frente a sus amigos por un borracho y me metí a defenderla. A todo esto, mi mamá no estaba ahí, ella estaba trabajando. No pude esperar a que llegara mi mamá y me fui a la casa de mi abuela. Me quedé por una semana allá antes de volver a la casa. Cuando volví, mi padrastro nos hizo sentarnos a todos en la mesa. Pensé que se disculparía, pero en vez de eso, me retó y me dijo que yo no podía llegar e irme a cada rato por esas discusiones minúsculas, que él era el papá y que yo debería aguantarme. Al escuchar eso mi mamá se pone a pelear porque no es algo que nos parezca y él empieza a preguntarle a mi hermana si queríamos que se divorciaran. Yo por supuesto quería que se divorciaran, pero mi hermana ama a su papá y solo comenzó a llorar. En marzo del 2019, llevaba meses con un pensamiento indiferente, conformista. Ya no sentía nada pues veía que esa situación no cambiaría, ya que hay decisiones que no eran tomadas por mí y no quería presionar a mi mamá si ella era feliz con su situación. Mi depresión empeoró y a la semana tuve una cita con el psicólogo de rutina. Le conté él cómo me sentía, que ya no veía salida a esa situación y que mis pensamientos eran cada vez peores. Al día siguiente tuve que ir con mi mamá, la cual salió muy enojada de la consulta y en el camino del hospital a casa me preguntó por qué no mejoraba, que ella hacía de todo por tenerme bien. Yo obviamente no le conté lo que estaba en mi cabeza, no quería hacerle más daño del que ya le había hecho. Estuve un mes en el psiquiátrico, que era más como una casa de retiro. Pude tranquilizarme lo suficiente para pasar 2 años bien, pero sinceramente, no mejoré del todo. Lo único que me motivaba a seguir era entregarle a mi mamá mi título profesional, el cual recibiría en 5 meses, después de terminar mis prácticas laborales. Hace unos años fuimos de vacaciones todos a visitar al papá de mi mamá, el cual nunca habíamos conocido porque mi mamá y él tenían una historia complicada, pero ella quería retomar la relación. Todo iba bien hasta que mi padrastro se emborrachó, y empezó a contar cosas que él no debería a mi abuelo, poniéndose un poco violento. Ella se fue a llorar a la habitación, y yo tuve que quedarme ahí calmándolo para que no pasara a mayores. Esto provocó que la relación fuera aún más distante, dejando a mi mamá triste. Luego de este incidente, no me fui más de vacaciones con ellos y la verdad, parecía que la pasaban mejor, ya que mi padrastro se comportaba, y no hacía sus escenas de borracho violento con todos. Últimamente me he vuelto más unida a mi abuela, con ella encuentro la paz que no hay en ningún otro lugar. Ella es grande y aunque me duele pensarlo sé que un día se irá. Hace algunos días me contó que ella es dueña de la casa donde vive mi familia, pues ayudo en los gastos de construcción y el terreno es suyo. Me dijo que ahora esa casa y terreno son míos, que es lo que ella me dejará para mi futuro. No podía creerlo. Fue un shock el pensar que ahora puedo hacer de esa casa lo que yo quiera. Obviamente quiero que ese hombre se largue y no viva más en mi casa, pero como mencioné antes, he visto que ellos viven mejor sin mí. Y sé que mi mamá no lo dejará, lo ama y lo ha aceptado a pesar de todo lo que le hace. Entonces sé que si lo corro a él también estaría sacando a mi mamá y hermana, cosa que no puedo hacer. No quiero hablar con ella de lo que pasa, y tenerla que hacer elegir entre su hija y su esposo, que de alguna manera me aterra que lo elija a él. Sé que ella y mi hermana vivieron en familia con más normalidad con él, y sin toda esa historia atrás y no quiero quitarles eso. Aunque también le guardo rencor a mi mamá por permitir que su hija, una niña pequeña, viviera en ese ambiente tan jodido por tanto tiempo. Que viera en mí los traumas causados por la violencia de su esposo, y aún así no hiciera algo al respecto para cambiar la situación. Hoy tengo el poder en mis manos para vengarme de mi padrastro y dejarlo en la calle, pero sé que también le haré daño a mi mamá y mi hermana.